Buenos días a todos, gracias por estar aquí y especial agradecimiento a José Antonio y a Santiago por la invitación. Comparado con los ponentes anteriores, lo tengo complicado porque ni soy buen orador ni tengo la experiencia que ellos, pero intentaremos, que por eso estoy aquí, transmitir el conocimiento de la experiencia de los años previos con el TESERA en nuestra clínica. Vamos a hablar entonces en el contexto de fallo de implantación y de abortos de repetición, de qué importancia le damos a la ventana. Estos serán los puntos a tratar, una pequeña introducción, definiciones, hablaremos del test de receptividad endometrial, de la evidencia científica a favor o en contra, que por publicado el último año lo tenemos complicado porque casi toda la evidencia por lo menos va en contra de ello, de recomendarlo, la experiencia en nuestro centro, qué futuro vemos y algunas recomendaciones y conclusiones. A manera de introducción, sabemos que el éxito o el fracaso de una técnica de reproducción depende de un embrión competente y de un endometrio funcional y sincrónico. Hemos dado en los últimos años bastante protagonismo al embrión porque sabemos que la mayoría en estos subgrupos de pacientes con fallo de implantación y con abortos de repetición, la aneuploidía es la principal causa, con lo cual hemos mejorado los medios de cultivo, los sistemas de incubación con time-lapse para lograr mejorar la morfocinética, escoger ese mejor embrión. Hemos dado un paso más allá, analizando, biopsiando el trofeo ectodermo y saber si es haploide o no. Y como nos contó Carmen ayer, buscando técnicas que logremos detectar esas aneuploidías de manera no invasiva. A pesar de ello, el 30% de los blastos haploides que transferimos no nos dan un embarazo ni un recién nacido vivo, por lo cual en unión y estos socios importantes, es el momento de mirar un poco hacia el endometrio, que es la parte de la ecuación. Sabemos que un embrión es capaz de implantar en un tejido diferente al endometrio, como es la trompa en el caso de los ectópicos, en el epitelio en el caso de los embarazos abdominales o incluso en la cánula del embriólogo cuando estamos haciendo la transferencia. Sin embargo, también está claro que un embrión no va a implantar en un endometrio que no sea receptivo en presencia de progesterona. Ahí es la importancia de mirar un poco hacia el endometrio en los últimos años. Este endometrio, pues, es el mensaje que les quiero dejar, que es un tejido único, capaz de cambiar radicalmente tanto su biología, su endocrinología, su estructura, su función, de forma periódica y cíclica, para permitir la anidación de un embrión. Esto hace que sea súper complejo estudiarlo y, por ende, establecer terapéuticas para tratar de mejorar esas patologías. Desde años atrás hemos intentado evaluar el endometrio con diferentes criterios, el histológico, el ecográfico, los inmunohistoquímicos y últimamente con todas las ómicas, la transcriptómica, donde hemos llegado a desarrollar técnicas que evalúan hasta 248 genes implicados en esta receptividad. Desde el año más o menos 1950 intentamos establecer una datación histológica con los criterios de Noyes, sabiendo que como tiene variabilidad interobservador en diferentes patólogos, no era tan exacta. En la práctica clínica habitual, el criterio que más utilizamos es el criterio ecográfico, intentando, bien sea en ciclo natural o en ciclo sustituido, lograr un endometrio trilaminar con un grosor por encima entre 7 y 12 milímetros, clasificándolos en atróficos menores de 6 milímetros con menores probabilidades de implantación, o hipertróficos por encima de 12, que también disminuye la probabilidad de implantación. La ausencia, la ecografía, además de ser no invasiva, pues nos permite descartar otro tipo de patologías intracavitarias, pólipos, miomas, que pueden estar implicados en la disminución de esa tasa de implantación, y patología tubárica como nidosalpix, que también está demostrado. Hay menos evidencia y es más controvertido al evaluar y hacer la ecografía la contractilidad, que también hay artículos publicados, pero que es difícil de estandarizar cuál sería ese nivel mínimo o máximo de contractilidad para considerarlo patológico y establecer una terapéutica para ello. Luego hemos venido y hemos pasado a la utilización de criterios inmunohistoquímicos. Está, por lo menos en modelos animales, que ha sido difícil aplicarlo en modelos humanos, se establece un perfil típico de cada una de las fases del ciclo menstrual. Moléculas de adhesión como integrinas, caderinas, inmunoglobulinas o selectinas están ya claramente establecidas cuál pertenece a cada una de las fases y sus alteraciones podrían hablarnos de un endometrio patológico o no. Y en la actualidad, pues nos hemos ido ya a los criterios transcriptómicos. Hemos sido capaces de detectar, como decía antes, más de 248 genes y que son capaces de replicar
y de establecer una firma transcriptómica en la fase del endometrio, cuál sería receptivo y cuál no. Eso lo hemos hecho en tejido, grupo español del doctor Carlos Simón, y aparte se ha hecho a nivel de célula para establecer parámetros como se ha detectado. Tenemos 6 células, en una célula única, 3 tipos de células, tanto el epitelio como el estroma, y que sois capaz de detectar esa brecha, ese cambio en la transcriptómica para establecer cuál es la ventana, o sea que se ha hecho a nivel de tejido y a nivel de célula única. La ventana de implantación, difícil definirla. Básicamente es un periodo del ciclo, de la segunda fase del ciclo, temporal, complejo, multifactorial, que está todo encaminado a la implantación de ese embrión. En un ciclo natural se considera que más o menos un ciclo de 28 días ideal será entre el día 19 y 21 del ciclo. En un ciclo sustituido con medicación sería entre el día P más 4 o P más 7 de progesterona, y en un ciclo natural es entre después del pico de LH, entre más 6 y más 9. La duración más o menos de la ventana varía. Algunos estudios han demostrado que puede ser hasta tan corta como de 12 horas, como en pacientes con úteros en T, o tan larga como de 30 horas. Y la motivación de estudiar esta ventana ha sido que parece que no todas las mujeres tienen la ventana establecida, que puede variar, algunas pueden tenerla más corta o más larga. De allí la importancia, y aparecen los test de receptividad endometrial, en este caso el ERA, que hablaremos más detenidamente posterior, y que analiza el perfil transcriptómico para intentar identificar la ventana de manera individualizada, personal, diagnosticándonos no solo en receptivo y no receptivo, sino en subcategorías, receptivo tardío o temprano, que vemos clínicamente cómo, aunque sea receptivo, puede haber mayor incidencia de abortos bioquímicos cuando la ventana es muy temprana o es muy tardía, por receptivos o prereceptivos, que luego hablaremos. Y nos ofrece una recomendación pues, para hacer transferencia personalizada. Antes de entrar de lleno en el test de receptividad endometrial, en la revisión que hemos hecho, encontramos que a nivel comercial hay 3 tipos de pruebas, dependiendo del enfoque que se dé, que nos pueden hablar de la receptividad. Las primeras identifican errores en la función endometrial y tenemos el EFT, el test de función endometrial, que se basa básicamente en la expresión, encontrar o no ciclina 2 y la P27, que será el inhibidor de la ciclina, para identificar entre endometrios anormales o normales. Ha sido desarrollado en American Universidad de Yale y los artículos que más se publican son por el doctor Kliman. Luego veremos una diapositiva donde al establecer los perfiles, al encontrar estas sustancias en la segunda fase del ciclo, nos hablarían de un endometrio patológico. El problema cuando leen estos estudios es que no hay una manera para la práctica clínica de dar una terapéutica para solucionarlo. Simplemente nos diría es anormal o no normal, pero podía explicar por qué no implanta un embrión. Hay otros que buscan los factores inflamatorios que pueden interferir con la función endometrial. Tenemos el receptivo de diagnosis y luego hablaremos de lleno en los que nos identifican errores en la datación, es decir, que logran sincronizar. Queremos que se logre una sincronía entre el embrión y el endometrio. Tenemos diferentes casas comerciales como el ERA, el ERMAP, el ERPIC, el BioER, el ERT o el WINTEST. Se diferencia básicamente en el número de genes que estudian y en la tecnología que utilizan para detectar estos genes. Este artículo habla de lleno de estas 3 diferentes subtipos de test para evaluarlo. En esta se ha logrado establecer básicamente una entidad patológica llamada detención del desarrollo glandular, el GDA, básicamente estudiando los perfiles de estas moléculas de adhesión y a nivel endometrial. Entonces, en la diapositiva veis que en la fase proliferativa predominan básicamente 3 tipos de sustancias. El MAC, que son acítido de Golgi en ratones, la ciclina E, a partir de la mitad de la fase, los receptores de progesterona que están regulados y van al alza por el estrógeno y van a la disminución por los niveles de progesterona. Y en la segunda fase, en la fase secretora, pues tendríamos el factor inhibidor de la leucemia, el LIF, que promueve la diferenciación celular, la proteína Homebox, que es un factor de transcripción endometrial, y la P27, que sería el inhibidor de la ciclina E.
Entonces, ellos, el primer test que les comenté, lo que hacen es que detectan que estos pacientes con biopsia endometrial, en la segunda fase del ciclo, tienen niveles aumentados de la ciclina E y establecerían un diagnóstico como de endometrio patológico. Al final de la charla veremos cómo el enfoque sería a lograr un endometrio que sea receptivo, pero que además que sea endometrio sano. Este test, que es lo que sale publicado en la página del grupo americano también, que es el Receptiva, básicamente está hecho estudios en pacientes con endometriosis. Y lo que busca es detectar un marcador de inflamación, que es el BCL6, que interfiere con la función de la progesterona. Y sabemos que la progesterona pues, es fundamental para la implantación. Ellos hablan incluso de una sensibilidad del test del 93% y una especificidad del 96%. Hacen un análisis que me parece bastante elevado, análisis inmunohistoquímico y pagando una cantidad importante de dinero extra, le miden el marcador al paciente, el CD138, para detectar células plasmáticas y dar el tratamiento. Ellos, en este tipo de pacientes con endometriosis, proponen dos tratamientos, análogos o laparoscopia, y comparan las tasas de embarazo clínico, las tasas de recién nacido y de aborto. Dan unas tasas bastante altas, del 60% comparadas con el grupo control, que es solo de un 10%, de recién nacido vivo de un 50% versus un 8%, o de aborto, que la disminuyen a un 15% comparada con el grupo control, que es del 50%. Vamos ahora a centrarnos un poquito en lo que venimos a hablar, que es en la receptividad, en la ventana de implantación. Vamos a revisar evidencia a favor y evidencia en contra. Hay múltiples estudios, o sea, solo en el último mes hay más de 50, casi todos en contra. El único estudio que encontramos, que es una revisión sistemática aleatorizada, es la publicada por el doctor Simón. Ellos, el objetivo era básicamente evaluar si la transferencia personalizada de un blastos guiada por ERA mejoraba las tasas de implantación en embarazo recién nacido vivo comparada con transferencias en fresco o de embriones vitrificados. Escogieron un grupo de pacientes de buen pronóstico, menores de 37 años, para evitar el sesgo de la neoploidía asociada a la edad avanzada, pacientes con índice de masa corporal normal entre 18 y 30 y reserva ovárica normal, para evitar el sesgo asociado también de baja reserva con mala calidad. Deben tener un recuento folicular por encima de 8 y una FSH por debajo de 8 también. Excluyeron pacientes teóricamente de mal pronóstico, con abortos de repetición, fallos de implantación o un factor masculino severo. Incluyeron 458 pacientes, de las cuales 148 se hizo una transferencia personalizada, 154 transferencia de embrión congelado y 156 transferencia en fresco. Participaron más de 16 países en el estudio. El protocolo de estimulación y el sistema de vitrificación fue el que nos influyó, el que utilizaba cada centro. El gran problema que tuvo el estudio fue la tasa de abandono, que habían calculado que iba a ser solo de un 30% y fue del 50%, es decir, que realmente del grupo de transferencia personalizada solo fueron 80%, de congelados 92% y de transferencia 94%, con lo cual les disminuye y le resta poder al estudio. Ellos lo que sí vieron básicamente, porque hubo diferencias en el análisis final de por protocolo o por intención de tratar, y lo que vieron básicamente fue que las tasas acumuladas después de un año de estudios eran mayores en el grupo de transferencia personalizada comparada con los otros dos. No vieron diferencias ni la tasa de implantación de recién nacido vivo o la tasa por el análisis por protocolo, por el análisis de intención, es decir, que incluían a los pacientes que una vez que se aleatorizaron habían sido excluidas, las que tenían progesterona al día del trigger por encima de 1,5, las que no tenían blasto para transferir o las que no o se habían hiperestimulado en el grupo de transferencia fresco fueron eliminadas. Esas se incluyeron en el análisis final por intención y la tasa acumulada ahí sí que nos dio que era aumentaba las probabilidades de recién nacido en casa. Esta es la única de las revisiones sistemáticas y metaanálisis que encontré, que básicamente era evaluar la prevalencia de la ventana de implantación, de su desplazamiento y evaluar la utilidad clínica de esta transferencia personalizada. Como nos decía previamente, solo 11 estudios fueron incluidos en el análisis final, porque hay demasiados estudios que no cumplen los criterios, están mal diseñados. Ellos encontraron que en pacientes de buen pronóstico había un desplazamiento en el 38% de los casos, y los pacientes con un fallo de implantación, que había ahí dificultades para definir el término, que ya lo veremos, de fallo de implantación,
era de un 34%, con lo cual no veo una diferencia significativamente importante. La tasa de embarazo en pacientes de buen pronóstico fue de un 39% y los pacientes con fallo de implantación de 53%, aparentemente a favor de la utilización del test en los pacientes con implantación, pero al hacer el análisis estadístico final, la P no fue significativa y no hubo diferencias. El único subgrupo que encontraron diferencias en la tasa de embarazo a favor del ERA fue en los pacientes con fallo de implantación, en los que el ERA era no receptivo, se hizo el ajuste y se hizo la transferencia. Y encontraron que mejoraron hasta un 49.6%. En general, cuando estudias toda la literatura, las limitaciones generales, no solo de este estudio, de esta revisión, sino de todos, es que el tipo de estudio que se valora son generalmente estudios descriptivos, de índole retrospectivo, prospectivo, pero no randomizados. Se comparan grupos que podríamos llamar no comparables, pacientes que transfieren embriones en día 3 versus embriones en día 5, blastos biopsiados, blastos no biopsiados. Hay ausencia en general de criterios homogéneos de fallo de implantación. Algunos hablan de después de transferir 4 embriones de buena calidad, otros hasta 10 embriones de buena calidad, es decir, que no hay consenso en la definición. Los estudios suelen tener Ns pequeñas y pobre calidad metodológica. No se valoran de factores de confusión, que como veremos más adelante, en lo que les mostraré de mis conclusiones personales, sí que afectan bastante la ventana de implantación, como el índice de masa corporal o la edad de la paciente. La limitación económica es importante, o sea, que es un test que es costoso, ¿vale? Es un test que implica la técnica como tal. Las pacientes se quejan en ocasiones de dolor, retrasas un poco la transferencia. A nivel personal, pues no hay aumento en los costes, por lo menos en nuestro centro, para una transferencia diferida, pero algunos centros puede tener esa transferencia diferida un coste extra. Evidencia en contra, pues tenemos bastante. Simplemente les quería mencionar un par de ellos. Este estudio, que es pequeño, un estudio corto retrospectivo en un solo centro con 53 pacientes, donde no hubo diferencias significativas en la parte clínica en cuanto a diferencias de edad, número de ovocitos recuperados. Ellos no encontraron diferencias en la tasa de embarazo en curso después de recoger los resultados con el ERA de los grupos entre un 39 y un 35%, con lo cual no había una diferencia de utilizar esa transferencia personalizada. Esto otro que nos habla de valorar si el uso rutinario del ERA en la primera transferencia de blastos haploides mejoraba o no las tasas de recién nacido vivo, publicado en Fertility. Ellos básicamente transfirieron 228 pacientes con transferencia personalizada, fueron 147, un 64%, y de embriones congelados son 81 pacientes, 31%. El ERA fue receptivo en 60 de 147 pacientes, con lo cual un 40.8%, y no receptivo en el 59% de los pacientes, 87 de 147, siendo lo más frecuente que fuera prereceptivo, el 93%. La tasa de recién nacido vivo no mostró diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Ambas, tanto en la transferencia personalizada como en embriones congelados, fue el 56%, con lo cual no recomiendan la utilización del ERA en primera instancia, transferencia de blastos haploides. Vamos a hablarnos ahora un poquito de la experiencia personal, que me quería centrar sobre todo en esto. Entonces, ¿cuándo recomendamos un estudio de receptividad endometrial? Nosotros en general en la clínica se lo comentamos a todas las pacientes, ¿vale? Les exponemos nuestras estadísticas, las probabilidades, la evidencia que tenemos científica a nivel internacional y personalizamos un poco. No es lo mismo enfrentarse a una transferencia a una paciente de 30 años con 5 blastos vertificados que a una paciente de 41 que ha hecho 3 ciclos de acumulación para tener un blasto haploide. Entonces, a ese llamaríamos un embrión valioso, aunque todos son valiosos, pero lo sabemos que es embrión único, analizado genéticamente o no, pues para esa mujer a lo mejor es la única oportunidad que tiene de transferencia y se lo recomendamos. Y en pacientes que tienen fracaso de implantación, que ya los dije que es difícil, pero que el tipo de pacientes que nos llega al centro, la mayoría ha hecho mínimo 3 ciclos con transferencia en la Seguridad Social y muchas incluso ciclos extras en centros privados, con lo cual de entrada generalmente se lo recomendamos. En el año 21 y 22 hemos hecho en total en realidad 180 test ERA, de los cuales hemos hecho transferencia en 162. Los otros 18, 5 eran pacientes de la Seguridad Social, que solo hicieron test con nosotros, y los otros son pacientes que han hecho el test pero no han hecho transferencia aún.
El tiempo medio de endometrio receptivo fue de 129 horas más menos 3, con lo cual es la recomendación que hacemos todos los GINES, hacemos la transferencia con esta recomendación a todas las pacientes que no han hecho ERA, entre 129 y 132 horas. En ciclo natural solo hemos hecho 4, sobre todo en ciclo sustituido, es por la ventaja técnica, es decir, los tiempos, el timing en la clínica es mucho más fácil y controlable el ciclo sustituido que el natural. El natural solo lo hemos hecho en pacientes que no tenían tolerancia a los estrógenos o que nos ha ido muy mal con el ciclo a pesar de utilizar diferentes estrategias con el ciclo sustituido. Lo hemos hecho en natural. Hemos hecho sin hacer un ERA una transferencia en 42 pacientes y 120 pacientes tenían ya una transferencia previa cuando hicimos el ERA. Estas son las tasas de implantación por edad en este grupo. Toda esta información es solo en el grupo que hemos hecho ERA. Entonces, mayores de 40 un 58, de 35 a 39 un 52 y en la menor de 35 un 68. La receptividad evaluada por edad sí encontramos diferencias. Básicamente, como veréis, en menores de 35 los endometrios eran receptivos en el 73%, en el subgrupo de 35 a 40 en el 59 y en las mayores de 40 en un 54. Es decir, que hemos visto que a mayor edad tenemos endometrios menos receptivos y aumenta la probabilidad de endometrio no receptivo. Como veréis en ninguna de las diapositivas tenemos por receptivos, que afortunadamente son súper escasos, porque como la indicación es repetir el test, la mayoría luego nos han dado prereceptivos, los hemos incluido en el análisis como prereceptivos. Luego veremos que es importante comentar al paciente que cuando es por receptivo hay que repetir el test y que tiene un coste adicional, porque puede ser un problema serio con el paciente si no se lo adviertes previamente. Entonces, estos son pacientes que hemos hecho transferencias sin haber hecho el ERA. 42 pacientes, con betas positivas son 19. Aquí incluimos los bioquímicos, ¿vale? Luego haremos la diferenciación. Con una tasa de implantación del 45. Pacientes de este grupo, de esos 42, 8 no tenían biopsia embrionaria, se embarazaron 2, un 25%. Eran blastocefaloides, 24, se embarazaron 11, un 45%. Y pacientes de ovodonación, 10 pacientes, se embarazaron 6, un 60%. Por aquí ya veremos que a lo largo de estas diapositivas, nosotros sí que vemos que obviamente en este subgrupo de pacientes, como la mayoría venían de la Seguridad Social y de ciclos previos, el hacer el diagnóstico genético implantacional sí que nos aumentaba las tasas por lo menos la tasa de implantación. Estos son pacientes que hemos hecho una transferencia, no se embarazaban. En general, siempre les ofrecemos hacer pruebas adicionales, como mínimo una esteroscopia. Si tienen seguro médico, la hacemos nosotros que trabajamos en otro centro para hacer cultivo, ese 138, porque hemos visto que es importante quién hace la esteroscopia. Es decir, que muchos pacientes que tienen esteroscopias de otros centros no han sido diagnosticadas y al hacerla nosotros vemos una tasa hasta del 35% de endometritis. Algunos de esos pacientes incluso se han embarazado espontáneamente antes de transferir el embrión por el tratamiento de la endometritis. De este grupo tenemos 80 pacientes, 49 se embarazaron con una tasa del 61%. De estas eran sin diagnóstico genético 37, se embarazaron 28 y 54. Sigue la tendencia de los embriones euploides se embarazaron 23 de 33, fue un 69, y en pacientes de Bodón, pues de 10, 6, 60%, que es una muestra pequeña y no representativa porque en general no los analizamos. Y ahora, después de una segunda transferencia o más, que les hacíamos el ERA, hubo 40 pacientes, 26 se embarazaron, un 85%. Resumiendo la tabla, entre más transferencias tenga la paciente y le hacemos el ERA, más se beneficia. Es decir, que lo que logramos es que lo que dice la literatura, el subgrupo de pacientes con fallo de implantación parece que por lo menos sí podría beneficiarse de hacer el ERA y aumentar las tasas, la probabilidad. Hay que tener en cuenta que además hemos hecho otras terapias, es decir, te digo, lo que antes mencionaban, estas pacientes generalmente, ni siquiera por indicación médica, ya han ido al hematólogo, al inmunólogo, al nutricionista y a todos los ólogos que puedan conocer para que y vienen con un importante de pruebas e indicaciones. Aunque no estés de acuerdo, es complicado no seguir esas indicaciones porque puedes tener problemas con ellas. Estas son las tasas de embarazo. De los 162 pacientes, ahora en total, 94 fueron positivos. Ahí se incluyen los bioquímicos, pero embarazo en curso por encima de 20 semanas tenemos un 63%, un 38.3%. De estos pacientes, 24 eran embriones no biopsiados, un 38%, pacientes con blastocefaloides, un 46%, y pacientes de Bodón,
un 16%. Resumiendo, hemos visto que el análisis genético, como hablamos antes, siendo la haploidía la principal causa de fallo de implantación o de abortos de repetición, nos ayuda, y en el subgrupo de pacientes con transferencias previas, incluso de blastos haploides, hemos logrado mejorar las tasas utilizando el ERA. Queremos daros unas recomendaciones por la experiencia con el test. Entonces, especial atención a los úteros dismórficos, porque la ventana de implantación cambia. Es decir, que si diagnosticamos por ecografía 3D o por histeroscopia, lo recomendable sería hacer la intervención quirúrgica antes y luego hacer el test, porque cambia. Sobre todo, hemos encontrado que los úteros en T son bastante más frecuentes los endometrios prereceptivos. En los úteros subseptos no nos ha cambiado mucho, y en los bicornes hay que tener cuidado dónde haces la biopsia, para que coloques el embrión en el mismo cuerno donde hiciste la biopsia, porque hay diferencia. Nos pasó a una paciente que hubo cambio de ginecólogo, le puso el embrión en el otro cuerno y no se embarazó. Y en la siguiente se embarazó cuando se lo hicimos en el cuerno que era. La ventana de implantación es diferente en el ciclo natural, en el ciclo sustituido está claro. Es decir, que si la paciente va a hacer transferencia a ciclo natural, hay que hacer el ERA en ciclo natural, y lo contrario. Si hay cambios de medicación, pueden influir en el resultado final, es decir, que tienes que replicar el ciclo en las mismas condiciones que hiciste el ERA en la transferencia. El tiempo de validez que nos da para el test son 3 años, que ha sido validado. Lo que les comentaba antes previamente, hay que advertir al paciente cuando es por receptivo que una segunda biopsia debe realizarse y que tiene un coste adicional. Es importante el control de la progesterona, tanto el día que se realice idealmente 24 horas antes de la transferencia, porque algunas veces citan a la paciente para control endometrial un lunes y el ginecólogo le pauta la progesterona para iniciar un miércoles. Ya han pasado más de 24 horas y nos han dicho de Genomics que debemos repetir el test. Entonces puede haber problemas también. Lo ideal es que sea como mínimo 24 horas después de que se ha tomado los niveles séricos de progesterona, que la inicie por vía vaginal. También otro dato curioso es que hemos visto que las pacientes que tienen el día previo a la transferencia progesteronas por debajo de lo ideal, nosotros hemos establecido un corte un poco más alto de lo publicado, entre 8 y 9, lo obtenemos en 10, porque había un montón de problemas, llaman al búsqueda de guardia, ¿qué hacemos? Está en 8,9, ¿le ponemos Prolutec de rescate o no? Hemos puesto 10, la rescatamos con Prolutec dependiendo del valor con 1 o 2, y al día siguiente se hace una progesterona de urgencia. No hemos tenido que cancelar ninguna transferencia por progesterona baja el día previo, y curiosamente todas las que hemos rescatado, todas se han embarazado. ¿Vale? No hay cancelación de ciclos por eso. El índice de masa corporal, importante, influye bastante. En las mayores de 30 hay mayor incidencia de endometrios perreceptivos. Entonces lo que hacemos es que, como tenemos un grupo importante de pacientes con índices de masa corporales elevados, para motivarles les hacemos el ciclo, identificamos los embriones con o sin biopsia, dependiendo de la indicación, y no hacemos la transferencia hasta que su índice de masa corporal no está por debajo de 30. Y ahí es cuando les hacemos el ERA, una vez hayan bajado el peso, la meta que nos hemos propuesto. Los cambios en el grosor endometrial entre ciclos también son importantes. Es decir, que si la paciente tiene un endometrio atrófico, en el ciclo de sustitución de preparación no logramos elevarlo, en la transferencia si cambia, es decir, que se establezcan las mismas franjas, menor de 6, entre 6 y 12 o mayor de 12, porque si cambia puede alterarla. Endometrios, que solo hemos tenido 3 pacientes, afortunadamente, de endometrios atróficos menores de 6, como no logramos mejorarlo, les hemos hecho el test de receptividad, nos han salido las 3 receptivas, se han embarazado 2 y una ha tenido un bioquímico, aunque tenían endometrios menores de 6. ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Qué podemos hacer? Pues este artículo me pareció interesante, habla un poco, estudia de todo lo publicado, las firmas genómicas, transcriptómicas que hay para detectar tanto ventanas desplazadas como ventanas patológicas. Entonces, podría ser la medicina genómica la que nos ayudara a identificar los pacientes con un fallo de implantación con 2 fenómenos moleculares diferentes, una ventana desplazada y una ventana patológica. Ellos han intentado establecer esta nueva taxonomía en fallos de implantación. Entonces, la ventana de implantación puede estar desplazada o no desplazada. Si está desplazada, puede ser patológica o normal. Si está patológica, pues hombre, hay que investigar porque no tenemos una terapéutica actual. Ahí sería donde tendríamos que ir. ¿Cómo podemos, lo que veíamos antes de las ciclinas y eso, si las detectamos, qué podemos hacer para mejorar? Si está desplazada pero es normal, está claro que este subgrupo de pacientes podría beneficiarse de hacer la transferencia personalizada guiada por el ERA. Si la ventana no está desplazada y es patológica, hay que seguir investigando para plantear tratamientos, pero si la ventana no está desplazada y es normal, pues entonces probablemente se trate de un fallo de implantación no endometrial y habría que buscar otras causas.
sistémicas, inmunológicas, hematológicas, lo que hemos hablado. En conclusión, sabemos que la medicina actual requiere de uso de medicina de precisión, que el factor endometrial existe, pero que es complejo de estudiar y, por obvio, secundariamente, difícil establecer un tratamiento adecuado, que 3 de cada 10 pacientes tienen la ventana de implantación desplazada, que existen herramientas que son capaces de detectar a estos pacientes y aunque la evidencia es limitada en el subgrupo de pacientes con falla de implantación de origen endometrial, parece que podría mejorar los resultados. Obviamente hay que individualizar cada caso, lo que les mencionaba antes de los embriones valiosos. Si la paciente solo tiene un embrión, a lo mejor le va a compensar a ella hacer el test. Porque, lo comentaba antes, las visitas de negativos nos han mejorado y son, digámoslo, super light. O sea, cuando el paciente cree que has hecho todo lo posible y que no se ha logrado, no hay problemas. Cuanto más valioso el embrión, más importante maximizar las probabilidades para que el embrión encuentre un endometrio receptivo. Creo que deberíamos redefinir entre todos el término de fallo de implantación y no hablar de él si no estamos transfiriendo embriones euploides y mejorar los conocimientos para saber si el origen endometrial se debe solo a un desplazamiento o si además tenemos asociado patología molecular. El premio Nobel de Física, William Lawrence, decía que lo importante de la ciencia no es tanto obtener nuevos hechos como descubrir nuevas formas de pensar acerca de ellos. Tenemos que hacer medicina basada en la evidencia y no en la invidencia, es decir, tenemos que abrir el ojo y continuar buscando soluciones a los problemas de nuestros pacientes. Muchas gracias de parte del equipo de Fertility.